Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta vez estoy para presentarles un poquito contarles un poco sobre la historia del pututu o pututo, las caracolas. En la cosmovisión andina son instrumentos que habitualmente los usan los sacerdotes hombres con fines de invocación, de limpieza energética, pero el origen del pututo está asociado al origen mismo de la evolución de las especies, ¿no? Marinas. Estos son provenientes del mar argentino. El animal es llamado caracol príncipe. Y bueno, fueron usados y siguen siendo usados desde los orígenes mismos de la humanidad en este planeta de manera ancestral, ¿no? Diferentes culturas los han usado y son las primeras trompetas, ¿no? Están vinculados con la familia de los didgeridoo de origen australiano, porque básicamente es lo mismo, es producir un hueco y a través del desplazamiento del aire y la vibración que produce generar un sonido. Las culturas que habitaban y habitan la zona de la costa lo usaban por diferentes razones, pero básicamente era para, eh, para generar anuncios en la zona de pescadores cuando volvían los pescadores con los peces o los pescados y diferentes cuestiones. Básicamente era para invocar, llamar a reuniones, ¿no? Y en la cosmovisión andina, como les decía antes, los usan los sacerdotes, Pampamisayo, y los usan para diferentes, valga la redundancia, usos. Pero básicamente están muy relacionados con la conexión con los apuncuna, ¿no? Los espíritus tutelares de las montañas que tienen diferentes zonas de influencia, ¿no? Acá en Argentina tenemos Uritorco, Champaqui, Catedral, Tronador y el más alto de toda Sudamérica, el más importante a nivel energético es el Aconcagua, que está en Mendoza. Entonces básicamente a mí me llegaron los pututos provenientes de mar argentino, que es mi zona, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, y son piezas con muchos años, ¿no? A veces tienen más de 100 años. Estos llegaron sincrónicamente, una persona que los heredó, ¿no? De sus suegros, los tenía guardados en una caja y bueno, se producen varios procesos, ¿no? Cuando me conecté con la intención de crear o de co-crear estos pututos, simplemente aparecieron. Entonces son un regalo que han llegado hasta mí, producto de mi conexión con la cosmovisión andina, con los sapos y con la pacha en sí. Entonces les quería compartir un poco sobre la historia, sobre el origen de estos considerados los primeros aerófonos, ¿no? Instrumentos que resuenan a través de la columna de aire que ingresa por uno de sus extremos y se amplifica después de las vueltas que recorre. Y lo interesante es que cada uno de ellos tiene sus marcas que los hacen únicos, ¿no? Y diferentes. Como por ejemplo este que tiene unas fisuras que fueron sanadas durante la vida del animal. Y otras que se producen después que el animal abandona o que ya no lo requiere más. Entonces cada uno de esos eventos están expresados en la materialidad de la caracola o el pututu. Son instrumentos muy considerados muy sagrados en la cosmovisión andina y su sonido también está ligado al evento que está sucediendo. Por ejemplo, en los carpais o en las iniciaciones, cómo suena el pututo está asociado a la persona que está siendo iniciada, ¿no? Y eso es algo que es importante tener en cuenta, porque no son instrumentos hechos para jugar, digamos, ¿no? Entonces, todo tiene un sentido. Cuando el pututo quiere o elige sonar es porque está expresando algo en coherencia. Y cuando se resiste, también. Entonces, es un buen ejercicio para el ego cuando uno se conecta con ellos. Sobre todo este tipo de pututos que tienen como dos o tres maneras.
solamente de ser posible para que suenen, ¿no? Entonces yo no soy un experto, debo avisarles. Ahora vamos a pedirle a los apus que nos regalen un momento de conexión y esperemos que expresen su voz en balance y en plenitud. Así que básicamente lo que les quería contar era eso, de qué se tratan los pututos, básicamente para qué se usan. Y vamos a pedir que nos cuenten una historia, ¿no? Una historia que está viva en nuestro inconsciente y se activa con la frecuencia del sonido. Así que les voy a compartir cómo suena. Este es el más pequeño. Después le sigue este que es un poquito más pesado, tiene otro color, ¿no? Lo que le decía antes, este fue reparado, pero otras veces no, se deja simplemente el orificio y el sacerdote lo tapa con el dedo. Y eso también da dos tonos distintos, ¿no? Es la belleza de lo natural, de lo no tocado por el ego, la mente del hombre, simplemente dejar que lo mínimo se exprese. Después tenemos un tercero, un poco más grande. Y después una tercera variante que es con boquilla formada por dos piezas de caña, recomponiendo la forma original de la caracola antes de ser sometida al corte para convertirlo en un pututu, y adherido con un sellador. Y bueno, la caña normalmente lo que hace es incrementa un poco la vibración volviéndolo más accesible, más fluido el sonido. Muchas gracias por su tiempo y espero que hayan conectado un poquito con los pututos. Humildemente y con mucho agradecimiento me despido. Hasta la próxima.